Ahora veremos ejercicios sobre transferencia de energía en sistemas abiertos. Tenemos aquí un ejemplo que nos dice: a una tobera adiabática entra aire en forma permanente a 30 kilopascales y 200 grados centígrados y 30 metros sobre segundo, y sale a 100 kilopascales y 180 metros sobre segundo. Si el área de entrada si el área de entrada de la tobera es de 80 centímetros cuadrados, calcule el caudal másico y el cambio de entalpía. Tenemos aquí un diagrama donde representa una tobera, donde tenemos una entrada con estos datos y una salida con estos datos. Muy bien, ahora tenemos que calcular el volumen específico, donde tenemos esta ecuación de presión volumen igual a la ARG, que es constante del gas por temperatura. Entonces, despejando nuestro valor de interés, nos queda que la constante del gas por la temperatura sobre la presión. Sustituimos datos y nos da un volumen específico del 0.4526 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, para el caudal másico, tenemos que es la velocidad por el área por el volumen específico. Sustituimos datos y nos da un resultado del 0,53 kilogramos sobre segundo. Ahora calcularemos el cambio de entalpía, donde tenemos la ecuación que nos dice la primera ley de la termodinámica. Entonces tenemos que la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 será igual al cambio de entalpía. Entonces, sustituyendo datos, aquí lo multiplicamos por 1 kilojoule sobre kilogramo sobre 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto para poder convertir las unidades y que el resultado nos quede en kilojoule sobre kilogramos, dándonos un resultado de 15,75 kilojoule sobre kilogramos. Ahora tenemos un segundo ejercicio que nos dice: para obtener agua a 60 grados centígrados se mezcla agua líquida a 400 kilopascales y 25 grados centígrados con vapor a 400 kilopascales y 180 grados centígrados. Si el flujo másico del agua fría es de 18 kilogramos sobre segundo, determine el flujo másico de vapor requerido. Tenemos aquí una representación de una cámara de mezcla con los datos de entrada y los datos de salida. Primero determinaremos la entalpía y la entropía en las tablas de agua saturada, en donde en los videos pasados ya se explicó cómo se usan las tablas que se sacaron del libro de Sengel. Entonces tenemos HF y SF. También en las tablas de líquido saturado y agua sobrecalentada. Estos datos igual los sacamos de dichas tablas. Ahora tenemos el flujo másico de vapor, donde tenemos igual nuestra ecuación que nos dice la primera ley de la termodinámica, donde aquí hacemos unas cuantas operaciones para tener nuestra ecuación de interés, donde tenemos que es M1 por las entalpías, que es H1 menos H3 sobre H3 menos H2. Aquí en el siguiente paso lo que hacemos es sustituir nuestros datos, dándonos un resultado de 1,025 kilogramos sobre segundo. Esto es para calcular M.2. Para calcular M.3 son las sumas de las dos que ya tenemos, M2 y M1. Entonces tenemos que M.3 es igual a 18 kilogramos sobre segundo más 1,025 kilogramos sobre segundo, dándonos un resultado de 19,025 kilogramos sobre segundo. Seguimos con otro ejercicio
donde ahora trabajaremos con una válvula de estrangulamiento. Tenemos en el enunciado nos dice: a una válvula de estrangulamiento entra vapor a 6 megapascales y 400 grados centígrados, con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Determinar el flujo másico si el diámetro a la entrada de la válvula es de 10 centímetros y la presión a la salida es de 2 megapascales. Tenemos aquí una representación de una válvula de estrangulamiento, donde tenemos unos datos de entrada de P1 igual a 6 megapascales, temperatura 1 de 400 grados centígrados, velocidad de 60 metros sobre segundo y un diámetro de 10 centímetros. Con una salida del único dato que nos da, que es una presión de 2 megapascales. Primero calcularemos el área inicial, en donde ya es bien sabido que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituimos datos y nos queda un resultado de 7,85 por 10 a la menos 3. Este es a la menos 3 porque lo estamos convirtiendo a metros. Muy bien. Ahora determinaremos la entalpía y la entropía en la presión 1 de 6 megapascales a una temperatura de 400 grados centígrados en las tablas de agua sobrecalentada. Y determinaremos la segunda entalpía a 2 megapascales y una temperatura de saturación de 212.42 grados centígrados. Estos datos los sacamos de la tabla A4 de agua saturada del libro Sengel. Ahora determinamos la entropía para presión de 2 megapascales y una entalpía de 3177,2 kilojoules sobre kilogramos. En la tabla de agua sobrecalentada tenemos que la entropía es de 7,01838 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Muy bien. Entonces ahora proseguimos con el cambio de entalpía, en donde nos dice que es S1, S2 menos S1. Sustituimos datos y nos da un resultado de cambio de entalpía del 0,477 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Ahora calcularemos el flujo másico, en donde el flujo másico nos dice que es igual a la velocidad por el área por el volumen específico. Sustituimos velocidad 60 metros sobre segundo por el área 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre el volumen específico, que es del 0,473,9 metros cúbicos sobre kilogramo, dándonos un resultado de 9,9388 kilogramos sobre segundo. Seguimos con otro ejercicio, en este caso es una turbina, en donde el enunciado nos dice: a una turbina adiabática entra permanentemente 5 kilogramos sobre segundo de vapor a 4 megapascales y 500 grados centígrados y sale a 150 kilopascales con una calidad del 0,9. Determine la potencia generada por la turbina. Tenemos aquí una representación de la turbina, donde tenemos unos datos de 5 kilogramos sobre segundo con una presión de 4 megapascales y una temperatura de 500 grados centígrados y una presión 2 de 150 kilopascales. Determinaremos la entalpía y entropía para la presión de 4 megapascales y 500 grados centígrados. Nos vamos a las tablas de agua sobrecalentada y extraemos estos datos. Y hacemos lo mismo en nuestra presión de 150 kilopascales o 0,15 megapascales. Obtenemos estos datos en las tablas y calcularemos la entalpía, en donde la entalpía nos dice que es HF más la calidad, que el enunciado nos decía que era de 0,9 por HFG, que es este. Muy bien, sustituimos datos y nos da un resultado de entalpía
de 2470,96 kilojoules sobre kilogramos. Ahora tenemos estos datos SFG, SF, SFG y SG para calcular la entropía, en donde la entropía nos dice que es SF más la calidad de 0,9 por SFG. Sustituimos datos y nos da un resultado de 6,64433 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Ahora lo que haremos será calcular el cambio de entalpía, donde nos dice que H1 menos H2. Entonces sustituimos estos datos y nos da un resultado de cambio de entalpía de 974,34 kilojoules sobre kilogramo. Y ahora calcularemos la potencia generada, donde tenemos la ecuación de la primera ley de la termodinámica, en donde tomamos nuestros datos de interés, quedándonos esta fórmula. Sustituimos datos que son m.5 kilogramos sobre segundo por el cambio de entalpía que lo acabamos de obtener y nos da un resultado de 4871.7 kilowatts. Por último tenemos un compresor adiabático, en donde el enunciado nos dice: un compresor adiabático entra refrigerante R134A como vapor sobrecalentado a 320 kilopascales con flujo estable y se comprime isoentérmicamente hasta 120 kilopascales. Si la potencia mínima suministrada al compresor es de 100 kilowatts, determine el cambio de entalpía en el proceso. Tenemos aquí una representación del compresor, donde tenemos una presión 1 de 320 kilopascales y 100 kilowatts, con una presión 2 de 1200 kilopascales. Muy bien, entonces tenemos que el cambio de entalpía está dada por H2 menos H1. Entonces necesitamos determinar H2 y H1, en donde tenemos que la presión 1 es de